Después de contarme el último caso, el del hombre del revés, mi abuelo me pidió que hiciera la llamada de Skype que había planeado con su colega suyo en Arizona. Los problemas de conectividad en ambos lados nos impidieron hablar en el momento previsto, y las diferencias de horario complicaron aún más las cosas. Pero finalmente, encontramos el momento adecuado. Conectamos la llamada y mi abuelo y yo empezamos a hablar con Adam, un detective de Arizona al que mi abuelo había conocido en una conferencia hace años. Hablamos poco, pero mi abuelo fue directo al grano. Sé que hemos hablado un poco sobre estos casos, los que no tienen sentido. ¿Los recuerdas? Dijo mi abuelo. Ah, sí. ¿Cómo los llamaban ustedes? ¿Casos imposibles? Los imposibles. Así es. Exacto. Sí, creo que los recuerdo. Aquí los llamamos los inconcebibles. Como en la película. Bromeó mi abuelo. Ambos se rieron un momento, y Adam comentó que, efectivamente, el nombre provenía de la princesa prometida. Después de eso, pasó a contar uno de sus propios casos de los imposibles. Por aquí abajo hay un montón de desierto. Largas carreteras vacías con nada más que campo abierto a ambos lados. Apenas unos árboles flacos de vez en cuando. Algunos cactus, pero ninguna estructura real ni nada digno de mencionar. Me llamaron para ir a la escena de un crimen en... bueno, creo que fue alrededor del 2002, justo antes del 11 de septiembre. Aunque no tenía nada que ver con esto. De todas formas, manejé hasta allá, y estaba literalmente en medio de la nada. Tuve que manejar unos 20 minutos fuera del camino pavimentado solo para llegar completamente aislado. Era de madrugada cuando llegué. Serían las 2 o 3 de la mañana. Habían instalado unas enormes luces de inundación justo fuera del área acordonada, y la cinta estaba colocada mucho más lejos de lo que pensé que sería necesario, cubriendo un área amplia alrededor del punto central de interés. Pero ya llegaremos a eso. Había varios caminos que llevaban al lugar, y uno de los oficiales me guió. De pie, en medio de aquella gran zona, estaba una mujer de unos 30 años. Parecía haberse detenido a mitad de camino, como si estuviera caminando por el desierto y de repente, ¡pum!, se murió. Su pie estaba levantado, apuntando hacia arriba, como si hubiera dado un paso justo antes de congelarse. Los técnicos estaban allí, intentando averiguar exactamente de dónde había venido. Esa fue una de las cosas más extrañas. Las huellas. Hasta donde estaba esta mujer, no había ni una sola huella. El suelo estaba completamente limpio, ni el más mínimo rastro, al menos no hasta llegar al punto exacto donde ella estaba de pie. Era como si hubiera descendido, flotando desde el cielo. Pero alrededor de ella, a unos 15 metros más o menos, había unas... no quiero llamarles huellas, porque no lo eran exactamente. Pero esas marcas, no sé cómo describirlas. Eran como si algo grande hubiera estado arrastrando los pies. Parecían pisadas ligeras al principio, pero cuando me las señalaron, pude ver claramente que habían dejado depresiones en el suelo. Pero no tenían forma ni estructura de huellas normales. Eran unas marcas extrañas, una especie de colecciones. Creo que podría llamarlas así. Colecciones de espirales. Espirales en grupos de 5 o 6 de distintos tamaños y ángulos, donde si dibujabas una línea alrededor de ellas, formarían algo así como un rombo. Recuerdo que había 4 grupos separados de esas marcas, así que en total serían unos 20 o 25 espirales, algunas circulares, otras triangulares y algunas cuadradas. Si trazabas una línea alrededor de estas colecciones de rombos, bueno,
Si las rodeabas, formaban algo así como un rectángulo casi perfecto. Es difícil encontrar las palabras exactas para escribir esto. Y sé que esto es para, ya sabes, el blog. Eso que Steve mencionó que estabas haciendo con estos casos. Hicimos una breve pausa, durante la cual le conté a Adam sobre No Sleep y cómo pensaba que era el único lugar donde realmente muchos ojos podrían fijarse en estas instancias imposibles. ¿En qué estaba? Ah, claro. Bueno, entonces estábamos en medio del desierto. Hacía frío, como unos 4 grados o algo así. Pero algunas partes de la piel de esta chica estaban congeladas. Si hubiera sido todo su cuerpo, habría pensado que había estado caminando desnuda por el Antártico justo después de salir de una piscina de agua helada, ¿sabes? Ese color púrpura oscuro, casi negro. Pero solo tenía manchas congeladas en todo el cuerpo. Gran parte de su muslo, la parte superior de sus nudillos, el costado de su cuello, su omóplato, todo esto, como si esas zonas hubieran estado sumergidas en temperaturas bajo cero, pero eran solo en esas áreas. No lo sé. Volviendo con la mujer, no llevaba identificación, ni cartera, ni bolso, nada. Solo vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Había dicho antes que estaba congelada, ¿no? Bueno, pues su cara no lo estaba para nada. Era la cara más seca que había visto en mi vida. Sus labios estaban agrietados y su piel quemada por el sol. Estaba escamosa. Por eso, cuando el forense nos dijo que la causa de muerte había sido ahogamiento, no nos lo podíamos creer. Todo apuntaba a que el ahogamiento sería la última causa posible, pero la forense insistió que apostaría toda su carrera a cualquier análisis posterior de los resultados de la autopsia llegaría a la misma conclusión. Y no se trataba de un ahogamiento seco. Era como si alguien lo hubiera sumergido bajo el agua hasta que se muriera. Recuerdo que el contenido de su estómago incluía agua, claro, pero también había briznas de hierba. Al principio pensábamos que tal vez estaba hambrienta y trató de comer algo, ¿sabes? Pero era césped. Césped falso. No era mucho. No es que tuviera todo un jardín ahí dentro, pero había lo suficiente como para cubrir el fondo de una botella de agua con la hierba. ¿Me explico? Oh, ¿y quieres saber algo aún más jodido? Escucha esto. La forense determinó que la hora de la muerte fue unas 8 horas después de que yo llegara al desierto. ¿Puedes creerlo? Según eso, estuvo viva todo el tiempo mientras yo andaba merodeando por ahí. Estuve a centímetros de ella y no vi su pecho moverse. No sentí su respiración, nada. No tenía ningún sentido. Y eso es solo lo que ella registró. También mencionó que había múltiples factores que se contradecían entre sí. Como te había dicho que estaba de pie, el rigor mortis se había instalado de manera instantánea. El forense aseguró que eso era imposible, pero así fue. Aunque el rigor mortis suele ser un indicador de una muerte reciente, el contenido de su estómago hacía pensar que no había pasado tanto tiempo desde que murió. Sin embargo, algunos de sus órganos mostraban un deterioro avanzado, como si hubiera estado muerta durante días. Esto es algo que todavía no puedo entender. En fin, teníamos que averiguar quién era esta mujer. Empezamos buscando en informes recientes de personas desaparecidas, de los últimos 6 meses, pero no encontramos nada. Revisamos también en los estados vecinos, y tampoco hubo resultados. Sus huellas digitales eran algo que nunca había visto antes. Tenía 2 patrones distintos de huellas en cada dedo. Sé que no es la mejor manera de explicarlo, pero en cada dedo tenía la mitad de una huella a la izquierda
y la mitad de otra a la derecha. Las líneas no se conectaban como deberían. Sería mucho más fácil mostrarte a qué me refiero, pero es algo difícil de describir con palabras. Era realmente extraño. Trajimos a un especialista que intentó reconstruir las huellas, pero no consiguió nada. Entonces, quizás 3 meses después de que la encontraran allí, se hizo una llamada al 911. Palabra por palabra, la voz de un hombre dijo: "La mujer en el desierto, Amber Lee". Y luego colgó. La llamada provenía de un teléfono público afuera de una tienda en Massachusetts. Un teléfono que llevaba 2 años fuera de servicio. Esto ya era extraño, pero lo que realmente no tiene sentido es cómo alguien marcó al 911 y logró conectarse con un despacho al otro lado del país desde un teléfono que ni siquiera funcionaba. Llamamos a la Policía Estatal de Massachusetts. Les enviamos la foto de la mujer y les pedimos que revisaran sus bases de datos. Informes de personas desaparecidas, todo eso. Pero no encontraron nada relacionado con ella. Solo había una mujer llamada Amber Lee que vivía en un suburbio cerca de Cambridge, pero estaba viva y perfectamente bien. Nunca supimos quién era Amber Lee, ni cómo terminó en el desierto. Y la verdad, eso es trágico. Esta mujer, quien quiera que haya sido, probablemente tenía familia, personas que la querían. E incluso si no, nadie merece algo así. Pero por más trágico que sea lo que ocurrió, eso no es lo que realmente me atormenta. Lo que me atormenta es saber que hay algo en el desierto. Algo que incluso si llegáramos a entender qué es y cómo enfrentarlo, no creo que estemos ni remotamente preparados para hacerlo. Cuando terminó de contarnos la historia, se ofreció ponernos en contacto con su hijo, que ahora es detective de homicidios en Arizona, y con un colega en Colorado, quien según él, también tiene algunas historias bastante locas. Así que esperamos escuchar de ellos pronto. Sin embargo, unos 2 minutos después de que colgó, volvió a llamar. Diles a tus amigos en el blog que esta no es realmente una historia completa. Solo algo que pasó y nunca se resolvió. Ni una sola pista. Nunca supimos quién fue, cómo lo hizo, ni por qué. Hay como 100 cosas que no cuadran aquí. Pero será divertido hacer que se rompan la cabeza tratando de encontrarle sentido, porque, siendo realistas, ni siquiera suena posible, ni logística ni de ninguna otra forma. Algunas personas estaban jugando los bolos, y justo en medio de un juego, una chica lanza su bola. Luego se queda esperando en la devolución para que su bola regrese, pero lo que sale es una cabeza humana. Un hombre de tal vez unos 40 años. Cuídense, chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.